Amén. Dios me los bendiga y lo dejo con el pastor ahí para hacer apuntes. Amén, amén. Pues buenas noches, estamos contentos de poder seguir llegando por este medio a compartir con ustedes este estudio, ¿verdad? De la Carta a los Romanos. Como decíamos, tenemos idea, pensamos cubrir 3 capítulos muy interesantes que son muy importantes, que si usted los lee en conjunto, 6, 7 y 8. Los 3 están muy concatenados, están muy interesantes, pero como que son tan ricos, voy a enfocarme hoy en 6 y 7 para ver si dejamos el 8 como parte del otro paréntesis o quizás el 8 nada más, porque es extremadamente rico, como le digo, en cuanto a todo lo que tiene para ofrecernos esta carta tan maravillosa de Romanos. Pero bueno, vamos entonces a ver si podemos compartir la pantalla aquí con ustedes. Ahí se ve entonces. ¿Está bien ahí? Correcto. Perfecto. Entonces, pues ahí estamos. La idea es que, como le decía, en el capítulo que terminamos hace un tiempito, la semana pasada, terminamos el capítulo 5, ¿verdad? Pero bueno, antes de eso, esta primera porción de la Carta de Romanos, la primera parte, se divide en estas 3 divisiones teológicas grandes. Miramos los 3 capítulos iniciales, del 1 al 3, lo que es la condenación, lo que era la condenación de todos los gentiles, los judíos y también todos estamos bajo condenación. Ahora luego entramos en la parte buena, en la parte de la justificación. Estábamos separados de Dios, estábamos condenados, pero Dios, en su gran amor y misericordia, mostró su amor para con nosotros y nos ha salvado, nos ha bendecido. Una vez que hemos sido nosotros salvados, que hemos sido justificados, que ya estamos limpios delante de Dios, que ya no estamos bajo condenación, bajo culpabilidad, viene la mejor parte, el proceso de santificación. Ciertamente nuestra condición era condenación, alejados de Dios, alejados de la ciudadanía celestial. Dios nos justifica, nos pone a cuentas con Él, nos hace su amigo, nos pone en paz con Él. ¿Y para qué lo hace? Para que ahora caminemos como siervos de Dios. Y este proceso es el que estamos ahorita, el que nos va a llevar todo este tiempo en nuestra vida hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Santificación. La salvación fue un instante. En el momento en que creímos, ahí se hizo palpable nuestra salvación. Nuestra posición cambió de condenados a salvos. Pero nos corresponde ahora crecer en ese nuevo estatus, en esa nueva condición que tenemos nosotros como creyentes. Ahora somos justificados. En una porción en Corintios, Pablo, refiriéndose a esos hermanos ahí, le decía, mira, que muchos de ustedes, sí, ciertamente eran idólatras, muchos eran homosexuales, muchos eran ladrones, muchos eran esto, muchos eran lo otro, y ahí englobaba muchos de los que somos nosotros, o éramos nosotros de algún tiempo. Dice, pero ahora, la diferencia, pero ahora habéis sido limpiados, haber sido justificados y haber sido santificados. ¿Ve la diferencia? Éramos algo antes de lo cual no nos gozamos ni nos gloriamos porque todo lo que tenemos es vergüenza y dolor y malas experiencias. Pero Dios, en su gran amor y misericordia, nos alcanzó, nos hizo su amigo y ahora nos está trabajando día con día en nosotros, como dice en Filipenses 1:6, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la va perfeccionando hasta el día de la venida de Jesucristo. Y ahí es que estamos. Tropezamos, caemos, nos enfriamos, nos volvemos aquí, pero es un proceso de santificación. La idea es que vayamos creciendo, que no seamos iguales a lo que éramos antes. Ya casi termina un año. Al terminar este año miremos atrás y digamos, bueno, ¿cuánto he crecido con el Señor? ¿Cuánto he aprendido? ¿Cuánto yo me he acercado al Señor? ¿Cuánto Dios me ha hecho su obra en mí? Y entonces miremos hacia atrás y decimos, bueno, no he llegado todavía donde yo quisiera llegar. Como Pablo decía, olvidando lo que está detrás, me extiendo hacia lo que está adelante. Si nos queda mucho camino por recorrer todavía, lo que está, miramos hacia atrás, que ya veamos que ya no somos los mismos de antes, que estamos creciendo, estamos mejorando, de tal manera que veamos la santificación desarrollándose en nuestras vidas para la gloria de Dios y para beneficio de nosotros y de todos aquellos que nos rodean, que realmente van a ser también beneficiados con eso. Y de ahí vamos a estar hablando entonces ahora lo que es este proceso de santificación, ya terminando el capítulo 5 que terminamos la semana pasada, hasta el final del capítulo 8, que queríamos terminar hoy, pero sé que no vamos a poder llegar hasta allá. 6-7 es la idea que queremos concentrarnos hoy para ver si podemos orientarnos un poquitico más acerca de lo que es la
la palabra de Dios acá en 6 y 7. Así que terminamos el capítulo 5 semana pasada y mirábamos que decía, donde abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Gloria a Dios. Porque veíamos que hay gente que son muy pecadores, hay gente que son más pecadores que otros, estamos de acuerdo, pero la gracia de Dios es tan grande que va por encima de toda aquella persona, cualquiera que sea su condición pecaminosa. Sobreabunda la gracia, es importante que tengamos simplemente eso. Donde hay pecado, donde abunde, por malo que sea la persona, más abundantemente hay gracia para cubrir todos esos pecados, para hacer de esa persona algo extraordinario, porque Dios está en el asunto, porque Dios es más grande que nuestros problemas, Dios es más grande que todos sus pecados, Dios es más grande que todo en este mundo. Así que en las manos de Dios somos más que victoriosos y somos algo extraordinario, que no era mucho mejor de lo que éramos antes por nuestros propios medios. Vimos que por el pecado de uno, por Adán, vino la muerte. Nos lamentamos de eso, wow, Adán. Y a veces queremos pensar que no, que Adán hizo algo que yo tal vez no haría. Pero piense, por ejemplo, si Adán, que tenía la condición más exacta y más, digamos, mejores que nosotros, si Adán, que estaba en un ambiente perfecto, con menos presión del mundo, de Satanás, de la carne, de todo, si Adán, que estaba mucho, que caminaba con Dios todos los días, si Adán, que tenía esas características extraordinarias, falló, yo estoy seguro que cualquiera de nosotros fallaríamos mucho más que lo que haría Adán. Así que decimos, bueno, Adán pecó, yo también no haría eso, pues eso que haríamos peor que él, porque tenemos muchas más condiciones en el sentido de mucho más pecado alrededor nuestro, mucha más desgracia en nuestras vidas, muchas más cosas que nos harían dañar la humanidad peor que lo que hizo Adán por nosotros. Pero gracias a Dios, como decíamos, por la vida de uno, la de Cristo, la justicia de Cristo, por él tenemos entrada al reino celestial y por él tenemos nosotros vida eterna si creemos en la obra perfecta y maravillosa, completa, extraordinaria que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué tan importante es eso? No importa que haya pecado, la gracia de Dios mayor, no importa que Adán haya dañado como cabeza de la raza humana, cayó, falló, pero el segundo Adán, Cristo, vino a restaurar todo. Como dice, bien él dice, yo he venido para buscar, el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Entre otras cosas, lo que se perdió fue la comunión con Dios, lo que se perdió fue la relación con Dios. Cristo vino a restaurarla, a devolvernos ese estatus que Dios tenía desde el comienzo preparado para la humanidad. Entonces veremos hoy en capítulos 6 y 7, si llegamos hasta allá. Pero el 6 comienza diciéndonos entonces a nosotros la condición que estamos viendo en el capítulo 5. Entonces Pablo hace una pregunta muy, digamos, alegórica, pero como que se responde mismo, ¿no? Y nos deja saber, ¿qué pues diremos entonces? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia sobreabunde? Si habíamos dicho que donde está el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, ¿qué pensaríamos lógicamente? Bueno, sí, si yo peco más, pues más gracia voy a tener. Y eso quizás sea alguna excusa de muchas personas. Mucha gente va a querer pensar que, bueno, si ahí dice la Biblia que mientras más peque, más gracia voy a alcanzar, pues, ¿por qué no hacemos eso? Pablo dice, no, en ninguna manera. Porque no te puedes olvidar de este detalle. Lo que pasa es esto, sí, hubo pecado, sí, hay mayor gracia. Amén. ¿Y eso qué significa? Significa que nosotros ahora hemos muerto al pecado. Y si morimos al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo nosotros en el pecado? ¿Cómo vamos a seguir viviendo como antes vivíamos? No tiene sentido, ¿se dan cuenta? Porque Dios nos salvó porque sabe las consecuencias negativas del pecado. Sabe cuánto destruye el pecado, sabe cuánto daño hace el pecado, cómo le causó incluso la muerte a Cristo, cómo tuvo que ir a la cruz del Calvario por causa del pecado a la humanidad. Que es tan doloroso. Cuando la persona entiende una razón, lo contaminante, lo destructivo, lo dañino que es el pecado, y que no solamente queda con uno dice, bueno, yo peco y creo que lo hago a mi manera, en mi vida, pero es que tu pecado te afecta a ti y a todos los que te rodean. Tiene consecuencias que van mucho más allá, es como una onda expansiva, es como la onda del tsunami, y aparece aquí, pero esa onda se va a expandir y va a traer terremotos, va a traer destrucción a todo aquel que esté alrededor suyo. El pecado es destructivo, el pecado es dañino, y Dios sabe la importancia que esto tiene, y tenemos que llegar al punto de ser extremo,
Pablo aquí se compara en lo que Jesús decía: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que morir al yo. ¿Ve? Cruz, la crucifixión. La vida del creyente, tenga esto en mente, la vida del creyente verdadero es el creyente que aprende a vivir una vida crucificada. Y Pablo, digamos que en un evento en el cual él quiso resumir, digamos, el Evangelio, ya la parte ya de santificación, él dice claramente en Gálatas 2:20, con Cristo estoy yo juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la motivación de que Pablo tiene de ver que Jesús murió por él, le da a él la autoridad de, ¿sabes qué? Yo no valgo nada aquí, yo tengo que morir a mi viejo yo, como decía Cristo. ¿Quieres ser mi discípulo? Muere a ti mismo, tienes que crucificarte, tomar tu cruz cada día y seguirme. Y Pablo entendió esto, y este es el sentido básico de la santificación. Comienza cuando uno entiende correctamente mi condición, quién era, cómo estaba, lo que costó volver a ponerme a cuentas con Dios, la sangre preciosa de Jesús, no tener en poco la sangre de Jesús, no pisotear la sangre de Jesús, sino en alta estima el valor que tiene la sangre del Hijo precioso de Cristo, de Dios, por nosotros, para ser nosotros hoy justificados por Dios. Y una vez en esa condición, Él va a seguir trabajando en nosotros, pero tenemos que entender primeramente que ya ahora hemos muerto al pecado. Por tanto, ¿cómo vamos a seguir viviendo nosotros en esa condición de pecado? Y tal como lo hizo con Abraham, por ejemplo, que Dios mostró ahí con Abraham, le dijo: bueno, quiero que haga la circuncisión como un acto de que vas de obediencia a mi palabra. Nosotros que estamos en Cristo ahora, lo que hacemos es esto, que nos bautizamos como una señal de que estamos identificándonos con Jesús. ¿Con qué nos identificamos? Nos identificamos, como dice acá la palabra de Dios: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, esto es por inmersión, hemos sido bautizados en qué? En su muerte, como que hemos sido sepultados. Nuestro viejo hombre ha sido sepultado, ha sido muerto y puesto debajo, ¿verdad? Como cubierto por el agua, como vimos acá en el bautismo, cubierto por agua, y luego usted se levanta a vida nueva. Eso hay que entenderlo claramente, de lo contrario no podemos ser adecuados en esto. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, aquí está la victoria. También lo seremos nosotros a la de su resurrección. Así que hemos muerto, pero Dios nos levanta ahora a vida nueva. Ya no podemos seguir siendo lo de antes. Bien, Pablo decía que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo. ¿Qué es todo? Mi manera de pensar, a una manera de vestirme, la manera de conducirme, ¿ok? Todo en mi vida tiene que comenzar a ser ahora nuevo. Ya no puede seguir siendo lo de antes. Lo viejo pasó, mis relaciones ahora son diferentes, mi relación con el pecado es diferente. Antes amaba el pecado, ahora lo tengo que odiar. Antes no estaba interesado en las cosas de Dios, la iglesia y los hermanos y todo. Ahora tengo que amar esas cosas. ¿Ven? Una relación diferente para con Dios y una relación diferente para con el pecado. En cuanto a mis relaciones con las personas y todo, aprender entonces a llevar las cargas unos de los otros. Aprender a perdonarnos, a tener paciencia, a ser benignos, a ser amables, a ser misericordiosos. Todo lo que la Biblia va enseñándonos poco a poco y nos vamos a poner por práctica para llegar a ser la persona que Dios quiere que seamos. Eso es santificación. Despojándonos del viejo hombre poco a poco, renovando nuestra mente día con día y revistiéndonos del nuevo hombre conforme a la justicia y la santidad de Cristo. Eso es santificación. Nuestra palabra, una vida crucificada. Muero yo, vive Cristo. El mismo Juan Bautista decía: yo debo menguar para que Cristo sea quien se vea. Y mi vida tiene que ser igual. Yo tengo que hacer que mi carne vaya todo el tiempo sea menguando y el Espíritu sea quien vaya creciendo. Menos de mí, más de Cristo. Menos de mí, más de Cristo. Esa es la vida diaria del creyente. Versículo 6. Sabiendo esto, vaya a tener en cuenta esto. Sabiendo esto, como el creyente no es una vida pasiva. No. La vida de santificación es una vida activa, donde Dios va haciendo la obra en nosotros, pero nosotros tenemos que cooperar con Cristo.
Dios nos ha dejado a nosotros el Espíritu Santo, pero debemos cooperar, debemos darle la oportunidad de que sea Dios quien se exprese a través de nosotros en su Espíritu Santo. Pero hay que tener en cuenta esto, sabiendo esto, ¿qué tenemos que saber? Que nuestro viejo hombre fue, ¿qué? Crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El creyente que anda en santificación, el creyente que entiende este concepto del capítulo 6 y 7 de Romanos, y luego el 8 que lo completa, y lo complementa, y es la parte como la crema de la crema, encima de todo lo que vamos a hablar hoy y mañana, hoy en estos dos capítulos, establece de que tenemos que comenzar reconociendo que ya estoy crucificado con Cristo. Mi viejo hombre ha sido, el hombre de pecado tiene que haber sido destruido. Ya eso no puede ser parte de mi vida nunca más. ¿Para qué? Para que no sirvamos más al pecado. Vamos a ver por qué más adelante. Una cosa es clara, versículos 6 y 7, en otra versión acá. Tener en cuenta, primero, como les digo, considerarnos, ese es el detalle, considerarnos muertos al pecado. Esa es mi nueva relación con el pecado. La persona llega y se vuelve a convertir al Señor, gloria a Dios. Pero ¿cómo está tu relación con el pecado? Tengo una nueva relación con Dios y están contentos, qué bueno, encontré a Cristo, tengo una relación nueva, maravillosa, como miramos en capítulo 5, ahora tenemos una relación nueva, maravillosa, gloriosa en Cristo, ahora somos sus amigos, gloria a Dios. Mi pregunta siempre es, ¿y cómo está tu relación con el pecado? Con tu viejo amo, con aquel que te estaba guiando todo este tiempo hasta ahorita. Por en cuanto tú no rompas con esa relación con el pecado, no mueras esa relación con el pecado y la sigas arrastrando, va a tener la oportunidad de poder hacer contigo lo que él quiera. En una ocasión teníamos una persona que tenía una casa, ¿verdad? Y entonces quería venderla. El hombre quería vender su casa. A alguien le gustó, le interesó, vino, te compro la casa. Y le dijo, ok, con una condición. Dice, ¿cuál es la condición? Allí en el centro de la casa hay un poste, era una casa de madera, hay un poste, el primer palo principal, la columna principal. Voy a dejar ahí colgado un clavo grande, clavo el clavo, este clavo es mío, todo lo demás de la casa es tuyo, pero yo quiero que este clavo esté ahí mío. El hombre le pareció que no era nada en otro mundo. Ok, está bien, puedes dejar el clavo ahí y te compro la casa. Compro la casa, el hombre se va. A los 2 o 3 días el hombre viene de vuelta, el dueño, el que había sido dueño de la casa, dice, mira, con permiso, debo pasar un momentito allí a ver dónde está mi clavo. Ok, pase ahí, está el clavo. Vino y colgó algo en el clavo, colgó una ropa sucia. Más tarde se fue, volvió otro día y no, el clavo. Bueno, el clavo es de él, todo lo demás de la casa era del otro, pero el clavo era del otro. Y entonces venía y colgaba después cebollas y colgaba cosas y que empezó a apestar y empezó a ponerse malo y feo. Y el hombre quiso, pero ¿cómo cosa es esto? Bueno, es que yo tengo esa parte que es mía, tengo derecho a hacer con eso lo que yo quiera, así que si no te gusta, pues deja el hogar, vete y déjame la casa de vuelta para atrás. Así que tu nuevo dueño tiene que ser realmente el nuevo dueño y romper la relación completamente con el viejo. Porque mientras tú le des lugar al viejo, va a seguir llegando y trayéndote otro tipo de costumbres viejas y queriendo arrastrarte de vuelta, queriendo dañar tu vida nueva, porque eso es lo que va a querer hacer. Debe haber una relación completamente finita. Termina con el viejo, comienza con el nuevo. Mientras tengas una mezcla y traigas continuamente lo que antiguamente estaba en tu vieja vida, no te garantizo que tengas una vida de santificación adecuada, en victoria, como Dios espera de ti y de nosotros. Una cosa es clara. Antes éramos pecadores. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros también morimos con él. Así que el pecado ya no puede gobernarnos más. Esa es una cosa. Primera cosa es considerarte muerto el pecado. Segundo, no deje que reine en ti el pecado. No puedes seguir reinando, no puedes seguir mandando en ti el pecado. Quien manda ahora es Cristo. Así que al morir el pecado perdió su poder sobre nosotros. Amén. Así que, versículo 8 nos dice lo siguiente: si hemos muerto, esa es la idea, la vida crucificada. Si realmente consideramos nosotros estar muertos
y consideramos nosotros estar crucificados con Cristo, creemos también por la fe que viviremos con Él. Más tarde en Romanos 14 también Pablo nos dice, y si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para Él morimos. ¿Por qué? Porque nuestra relación es tan cercana y es tan unida así, de tal manera como se ve acá en esta foto, como estuviéramos ahí nosotros crucificados con Cristo mismo en la cruz, clavados con Él. El mismo Pablo decía, crucificado con Cristo estoy, si ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Sí, eso es importante, que yo entienda que yo he sido ya liberado del pecado, pero eso me trae a una nueva relación con Dios, y es una relación de crucifixión, una relación de muerte. Día a día debo morir al yo, al viejo yo, para ir siguiendo nosotros ahora viviendo en Cristo. Muerto al pecado, vivo para Cristo. Muerto al pecado, vivo para Cristo. Y eso se logra solamente en la crucifixión de nuestra vida día con día. Así entonces el versículo de 9 al 11 nos dice, sabiendo que, otra vez sabiendo, primero sabiendo que estamos muertos al pecado. Segundo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, y es la bendición, saber que nosotros es la piedra angular del cristianismo, es la resurrección de Jesús. Bien Pablo decía en el capítulo 15 de Corintios, si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración y estamos todavía en pecados. Pero la piedra angular es que Cristo sí se levantó entre los muertos. Cristo vive, y eso es lo que hace que el creyente se mantenga con esa convicción y esa fe constante y firme, porque sabemos que Cristo vive y vive para siempre. Ya no muere más, la muerte no se enseñorea más de él. Así que ¿por qué tener nosotros miedo a la muerte? La muerte no tiene poder sobre nosotros. Bien Pablo decía igual en el capítulo 15, ¿dónde está, oh muerto, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No hay, la victoria no la hay, porque el pecado era el aguijón y fue quitado en la cruz. Ya la muerte ha sido vencida. Sorbida es la muerte, es victoria. Cristo es el victorioso. Nadie más puede tener victoria sobre nosotros, solamente Cristo. A Él le pertenecemos, somos de Cristo. Por cuanto Él murió al pecado. O sea, tú y yo queremos experimentar una vida abundante, una vida de victoria, una vida de gloria en gloria. Aquí está la clave. Hay que morir al pecado. No es de otra, hermano. Mientras sigamos viviendo o contemplando el pecado, acariciándolo o dejando esas cosas en nuestras vidas, se nos va a ir dañando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro caminar, todo, de tal manera que no podremos vivir en victoria y con libertad del libre flujo del Espíritu Santo en nuestras vidas y bendición de parte de Dios y una comunión íntima y completa y total con Dios. No se puede. Tenemos que, muy bien dice acá, Cristo murió una vez por todas, mas en cuanto vive, que dice, para Dios vive. Entonces, tú y yo que éramos pecadores, tú y yo que hemos sido justificados, tú y yo que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, que hemos sido ahora investidos por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿para qué hacemos? ¿Para qué lo hace Dios? Para que vivamos ahora para Dios. Tal como Cristo lo hizo, que vino, murió, se resucitó y vive para Dios, también nosotros hemos sido muertos en semejanza con Cristo a través del bautismo, levantados para nueva vida en lo que es en semejanza de resurrección, vivir la nueva vida ahora para Dios. Así que una vez más, consideraos vosotros muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Luego más adelante, el capítulo 12, mismo Pablo aquí en Romanos nos habla acerca de que presentemos nuestros cuerpos de sacrificio vivo. Entonces, sacrificio es algo que tiene que morir. Al mismo tiempo, es sacrificio vivo. Quiere decir que esa referencia a esto. Usted muere al pecado, pero vive para Dios. ¿Y cómo lo hacemos? En Cristo Jesús, que es lo que nos da la posibilidad de estar en esa relación con Dios. Así que también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Viene la parte siguiente. Primero, considerados el pecado. Segundo, muertos para el pecado, vivos para Dios. Tercero, ¿quién reina en tu vida? ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién manda en tu vida? ¿Quién va a dirigir tu vida, tus pasos? Muertos al pecado, vivos para Dios, esa es la santificación y la fe. ¿Okay? De este principio sale la espiritualidad, el carácter, toda evidencia de Dios. ¿Okay? Dice entonces, considerados nosotros muertos al pecado, dice ahora, por tanto, no reine. Mire bien esto. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine quiere decir que no sea quien tenga la prioridad,
que no sea el pecado quien mande en tu vida, que no haga las cosas por las cosas carnales, que sea guiado por las cosas de la carne y del pecado. No, quien reina en tu vida, quien debe mandar, quien debe hacer todas las cosas, quien debe dirigir todo, es Cristo. Cuando vivimos para su gloria, cuando vivimos para Él, cuando hacemos las cosas como debe ser, entonces vivimos una vida de creyente en santificación, como Dios espera de nosotros y quiere de nosotros. No reine el pecado mortal en nosotros, de modo que lo obedezcáis, porque quien manda, quien dirige, quien hace estas cosas en tu vida es quien va a gobernarte y es quien te va a hacer que tú seas obediente a Él. Cuando tú obedeces a la carne en lugar de obedecer al Espíritu, no puedes agradar a Dios, dice Romanos 8:6. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Dios se agrada cuando tú y yo andamos en el Espíritu, porque somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu. Y luego dice, por tanto, como que estamos muertos al pecado, como que no dejamos que sea el pecado quien reine, sino que sea Cristo, también tenemos que hacer en esta relación nueva, ¿qué hacer con nuestros miembros? Dios nos dice ahora, tus miembros que fueron usados anteriormente para injusticia, tus miembros que fueron utilizados anteriormente para cosas banales y que no eran adecuadas, que eran para pecado básicamente, no, ahora tus miembros, tus brazos, tus piernas, tu lengua, tus ojos, todo tu cuerpo debe ser ahora usado en propósito para que sea usado para Dios, para las cosas de Dios. Tu talento, que tú sabes que no es tuyo, que te lo dio el Señor, todos los dones que tú vas descubriendo, que sabes que no son tuyos, que son de Dios, son para que los vayas usando en su reino, para vas compartiendo con el resto de su iglesia. Así que no obedezcáis en su concupiscencia, en sus malos deseos, sus deseos contaminados, sino que ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumento de iniquidad, sino que sean presentados vuestros miembros ahora a Dios como vivos de entre los muertos y como instrumento, nuestros miembros como instrumentos de justicia, para la gloria de Dios. Vivir para su gloria es la idea. Por tanto, una vez más, ¿quién es quien reina en tu vida? Debemos preguntarnos siempre ese detalle. ¿Quién manda? ¿A quién voy a obedecer? ¿Cristo o el pecado? Dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, y mucho menos que le obedezcas a sus malos deseos, porque el pecado no trae buenos deseos. El pecado, todo lo que trae es concupiscencia, son malos deseos, son cosas que te alejan de Dios, son cosas que agradan a la carne, son cosas que te van a llevar al pecado, a la ruina, a la destrucción, son cosas que obedecen al príncipe de este mundo, que es Satanás. Pero cuando Cristo reina en tu vida, tiene que notarse, tiene que verse que realmente lo que vas a tener una vida de amor, de gozo, de paz, que se vea el fruto del Espíritu Santo en tu vida, porque quien reina en ti es Cristo y no el pecado que antes moraba en ti. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? La pregunta que Pablo se hace más adelante, precisamente esto, hablando otra vez de la gracia y la ley. Sabía que la ley sí es buena, no hay duda de eso. La ley es buena porque la ley es de Dios y todo lo que viene de Dios es bueno. Solo que nosotros somos vendidos al pecado, somos carnales, no tenemos la capacidad de poder cumplir con todo lo que Dios quiere que hagamos. Sin embargo, fíjate ahí, usted y yo no podíamos ser justificados por medio de la ley. Estamos claros de eso, habíamos hablado de eso en el capítulo 3. No estábamos listos para poder obedecer a Dios como Dios esperaba. Sin embargo, una vez que somos creyentes, que Dios nos da su Espíritu Santo a nosotros, nos capacita, ya no por obligación, pero nos capacita para poder cumplir esos mandamientos que Dios estableció porque son buenos. Piensa, por ejemplo, no codicies, no mates, no digas falso testimonio, no mientas, no robes. Todo eso es bueno. Si tú ahora que tienes la capacidad de poder hacerlo como creyente, no lo haces, verás y aprobarás que entonces que es bueno lo que Dios estaba diciendo. Anteriormente querías hacerlo y no podías y te sentías condenado porque no tenías cómo hacerlo. Ahorita que ya eres creyente, tienes la capacidad de poder obedecerle y de poder cumplir con esas cosas que Dios te está mandando que hagas. Y lo haces con gusto, lo haces porque sabes las consecuencias que trae no hacerlo, porque quieres obedecer a Dios y entonces te das cuenta que sí puedes ahora, porque estás bajo la gracia,
Es lo que nos capacita, no que nos justifica de no querer hacer las cosas a la ley porque estamos bajo la gracia. No, todo lo contrario. Porque estoy bajo la gracia, porque tengo la gracia de Dios, porque tengo la capacidad divina de Dios. Ahora con más razón, con más ahínco, con más potencia, con más facilidad, puedo ser agradable a Dios. Porque muchas veces la gente se confunde y va en el legalismo. No, eso es la ley, eso es el Antiguo Testamento, eso es acá, eso es allá. Y no queremos hacer lo que dice ahí. Presta atención. La ley de Dios no ha variado, no ha cambiado. Su palabra sigue siendo buena. Y Pablo decía, yo sé que la ley es buena. No hay nada malo en eso. La ley es buenísima. Me va a ahorrar muchos problemas, me va a ayudar muchísimo, me va a hacer que yo pueda vivir como Dios quiere que viva. En nada Dios se ha equivocado. Pero nosotros éramos vendidos a la carne, vendidos al pecado. No teníamos la capacidad de hacerlo. Pero cuando somos libres ahora en Cristo, cuando somos capacitados por el Espíritu Santo, ahora sí podemos hacer eso. Y más también. Prepárese y usted diga, bueno, ahora porque estoy bajo la gracia, ahora es que yo puedo realmente ser obediente a Dios por amor. Y estoy capacitado para hacerlo. Ahora puedo perdonar a mi hermano que me ofende. Ahora puedo llevar la carga de aquel que es más débil. Ahora puedo tener paciencia con aquel que está comenzando, que apenas sabe mucho todavía del Señor y no puede entender lo que está pasando. ¿Okay? Ahora tú puedes compartir la vida de una manera mucho más eficiente y más adecuada que lo harías antes, ya sea te mandaran o no te mandaran a hacerlo, o que tú quisieras hacerlo porque tú quisieras, tampoco podías porque no estabas capacitado para hacerlo. Pero la gracia tiene sus cosas. Y es bueno, porque la gracia nos ha capacitado. Sin la gracia no podemos hacer nosotros nada de lo que Dios nos demanda en su ley sagrada, que es buena. La ley de Dios es buena, la ley de Dios es importantísima. Cuando logramos hacer lo que Dios manda, cada vez que usted es obediente a lo que Dios manda, cualquiera de las cosas que Dios te pone, por ejemplo, Dios te dice, por ejemplo, tus enemigos. ¿Qué va a hacer con tus enemigos? Bueno, que dice la palabra de Dios, ora por ellos, bendícelos, hazles el bien, ¿okay? Ámalos. Sería difícil para una persona, piensa con cualquier persona que no es creyente, que alguien le haga algo malo, ¿qué va a querer hacer? Lo normal, ojo por ojo, diente por diente, me la hace, la paga, no sé qué, no sé cuánto. Ahora usted en Cristo, usted puede incluso ir y darle un vaso de agua, usted puede dar un plato de comida, usted puede decir Dios te bendiga, puede orar por ti, le pone una mano encima y ora por la persona. O sea, puede hacer cosas que antiguamente no podía hacer porque estaba sin la gracia de Dios, pero con la gracia de Dios usted puede ir mucho más allá de lo que anteriormente podía hacerlo. Entonces la ley de Dios es buena, pero se requiere de la gracia para poder llevar a cabo esta ley en nuestras vidas, en nuestros corazones, hacerlo de corazón, hacerlo de verdad, porque uno está bajo la gracia de Dios. No vamos a pecar, todo lo contrario, vamos a presentar nuestra vida en sacrificio vivo al Señor, santo y agradable, como Dios quiere que lo presentemos. Dice 6, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo? Detalle interesante. Lo que pasa con el pecado es esto, hermano, que uno cree que no, bueno, un traguito no va a hacer daño, que una fumadita no va a hacer daño, que probar que haya droga no sé qué va a hacer daño, que lo que sea, que un bailecito aquí no va a hacer daño, que lo que sea que usted plantee, que crea que por un poquito no va a hacerle daño, te aseguro que lo malo del problema no es más que comenzar. Porque cuando tú te presentas tu cuerpo a hacer cualquiera de estas cosas que estamos hablando y muchas más que te puede imaginar, si lo que ustedes conocen, el peligro de estas cosas es que vamos a terminar siendo esclavos. Cuando uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva, por supuesto, ya conoce, la paga del pecado es la muerte, o puede decidir, ¿ves? Es una decisión tuya y mía. Primero, considerarte muerto el pecado. Segundo, no dejar que reine el pecado en tu vida. Tercero, mire que no sea a quien obedeces, porque de acuerdo con a quien sea que tú obedezcas, tú te vas a convertir en esclavo de aquel que estás obedeciendo. La persona que se pone que con todo tiempo, que obedece mucho a la carne, estoy cansado, tengo sueño, no tengo ganas de ir a la iglesia hoy porque tengo ganas de estar durmiendo, de estar viendo televisión, lo que sea, y la carne te pide, tú le das a la carne, sigues obedeciendo, te vas a caer en la esclavitud de hacer las cosas carnales y vas a irte enfriando la parte espiritual. Pero cuando tú decides creerle a Dios, cuando tú decides confiar en Dios, cuando tú decides darle a Dios lo mejor, entonces tu vida se hace libre, se hace ligera. Muy claramente Jesús dice, aquel que esté cansado y trabajado, que venga a mí, yo le daré descanso.
Y cuando tú caminas con Cristo, tomas tu yugo con Él, te pegas con Él y caminas con Él, aprendes con Él, aprendes de Él, tu carga, dice claramente, es ligera. Tu yugo es fácil y ligera tu carga. ¿Por qué? Porque vas con Cristo, Él la lleva, Él es quien te va haciendo la mayor parte. Sus hombros son más anchos que los míos, son más grandes, tiene más fuerza, más poder. Él lleva la mayor parte de la carga y la parte mía va a ser ligerita, va a ser como una pluma sobre mis hombros. Entonces mejor es que yo sea obediente a Dios a que yo sea obediente al pecado. El pecado me va a traer muerte, me va a traer desgracia. Temporalmente hablando puede que me dé un poquito de placer, porque el pecado es así. El pecado, bien decía Moisés, rehusó él obedecer los deleites temporales del pecado, pues se ve que es deleite y se ve que es temporal, pero siendo pecado al fin va a llevar a la muerte. Prefirió entonces los vituperios de Cristo. Si tú prefieres mejor servir a Cristo, que sabe que hay vida, que hay libertad, que hay bendición, que obedecer al pecado, lo cual trae muerte a tu vida y a la larga destrucción. Así que ya lo sabes. Mejor es nosotros decidir obedecer a Dios, lo cual es muchísimo mejor. Lo cual lleva a una vida recta. ¿Y qué es lo que lleva a esto? En otras palabras, lleva a la santificación, porque Dios lo que quiere y está buscando, el deseo final de Dios es la glorificación. Claro está, glorificarnos y llevarnos al cielo. Pero entre la justificación que Dios nos dio cuando creímos en Él, a la glorificación, todo lo que tenemos por delante es lo que se llama santificación. Entonces todo este proceso viene cuando nos consideramos muertos al pecado, cuando decidimos no obedecer al pecado, cuando decidimos obedecer a Cristo, cuando decidimos nosotros dejar que reine Cristo en nosotros y no el pecado. Entonces todas estas cosas van moldeándonos y van llevándonos al producto final de nuestras vidas en este tiempo ante la glorificación, que es la santificación de nuestras almas. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, porque para eso vino Cristo, para hacernos libres, y hechos siervos, esclavos, una palabra bonita, siervos, pero somos esclavos por amor de Cristo. ¿Ven? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ¿cuál debe ser el fruto de la persona que ha sido ahora, como decíamos, esto era antes, pero ahora ha sido limpiado, está siendo justificado y está siendo santificado y fue justificado? Sí, tres cosas importantes, porque Dios quiere que el resultado de nuestra vida ahora, nuestro caminar con Cristo, sea de santificación y al final vida eterna. Bendición. Es mejor que seguir las cosas del pecado. El pecado nos va a traer a nosotros desgracia, destrucción, separación de Dios, muerte. Entonces, compare, a ver, ¿qué cree usted que va a ser mejor para su vida? ¿Obedecer al pecado o vamos a obedecer a Cristo mejor? El fruto de vivir bajo la gracia es esto, hermano. Lo vemos ahí ahora, acabamos de ver. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Recuerde, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, el regalo de parte de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Santificación es el proceso para alcanzar esa santidad, esa vida recta que Dios quiere que tengamos. 2 Corintios 7:1 nos recuerda: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué tenemos que hacer? La parte activa de la santificación. Dios está en nosotros, pero activamente tenemos nosotros que limpiarnos. Limpiémonos de todas aquellas cosas que contaminan la carne y el espíritu, para así nosotros poder perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Y Efesios 4:24, vestidos del nuevo hombre, es decir, primero despojados del viejo hombre, renovando nuestra mente diariamente, y luego vestirnos del nuevo hombre que ha sido creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Esa es la vida cristiana. Despojándonos del viejo hombre todo el tiempo, rompiendo toda relación con el pecado antiguo, renovando nuestra mente diariamente para conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y revestiéndonos entonces de la justicia y la santidad de Cristo. Ese es el diario del creyente hasta que Cristo nos llame a su presencia. No olvidarse de eso. Tú eliges la elección. Tú tomas la decisión que tú quieras, pero la elección que tú hagas ahorita va a elegir por ti luego. Si tú eliges lo que tú quieras, una vida de licencia, una vida que tú quieras vivir carnal o quieres vivir en el espíritu, pero lo que tú tomes ahora, la elección que tomes, las consecuencias van a elegir por ti más tarde. Quiere decir que
Conocer esto, ya lo sabes, la paga del pecado, Dios no te esconde nada, te dice, mira, aquí está la vida y la muerte. Escoge la vida, porque realmente si tú escoges la muerte, no vas a resolver nada. Por tanto, la paga del pecado es muerte. Pero Dios te ofrece otra cosa, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tú eliges, al final de tu elección, ¿qué vas a querer? ¿Muerte o vida? Le dijo allá Deuteronomio, ¿verdad? Le dijo Moisés al pueblo, escojan la vida. Está delante de ti, muerte y vida. ¿Quieres pecar? Va a ser muerte. ¿Quieres vida? Créele a Dios. Tú eliges. El pecado te llevará, recuerden bien este detalle, el pecado te va a llevar más lejos de lo que tú quieres ir. Te mantendrá allí más tiempo de que tú quieres estar. Y te costará más de lo que tú estás dispuesto a pagar. Así es el pecado. Te llevará más lejos. Tú dices, no, un poquito aquí, un poquito allá, crees que no vas a ir muy lejos. Te va a llevar lejos, más lejos de lo que tú querías ir. Te va a tener más tiempo, tú vas a decir, ya, yo me salgo cuando yo quiera, voy a tener capacidad de irme cuando yo quiera, yo voy a regresar cuando yo quiera, me voy a salir de esto. No vas a poder salirte cuando tú quieras. Te vas a mantener preso, atado ahí más tiempo de que tú vas a querer estar. Y al final, cuando tú miras los desastres que hay en tu vida, todo lo que tú has dañado, todo lo que alrededor de tu vida se ha perdido, el costo tan grande que ha tenido tu mala decisión, te darás cuenta que te costó mucho más de lo que tú querías pagar. Ese es el pecado. Así que nosotros tenemos que considerarnos, como te digo, muertos al pecado. No hay de otra. Para poder estar vivos para Dios tenemos que morir al pecado. Y poder vivir entonces para Dios. Y hay que hacerlo diario. Y cuanto más rápido mejor, y más rápido y más constante, porque Cristo viene. El Señor está cerca. Y como está cerca, tenemos que estar listos, tenemos que estar cada día más santificados, más purificados, más limpios, más en comunión con Él, porque en cualquier instante suena la trompeta y se queda que no esté listo con el Señor. Así que recuerde, el capítulo 6 lo que nos da esta enseñanza tremenda es de que tenemos que considerarnos ahora muertos al pecado, vivos para Dios, no dejar que reine nuestros cuerpos mortales el pecado, sino que reine Cristo en nosotros y que nosotros podamos elijamos realmente a Cristo, porque realmente la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El fruto del pecado es la muerte, pero realmente el fruto que tenemos cuando estamos en Cristo y obedecemos es santificación y al final la vida eterna. Luego viene uno de los capítulos más interesantes de Romanos, ¿verdad? El capítulo 7. Muchos han hablado de este capítulo y muchos lo han quizá mal interpretado y todo. Pero este capítulo 7 es lo que habla de la lucha diaria que tenemos muchos creyentes, ¿no? Y es lo que Pablo nos lo pone aquí en el centro. Por eso decía que debemos verlo a la luz del 6, 7 y 8, por cuanto el 7 es bien polémico, pero el 6 nos explica cuál es la base, por qué estar en esta condición. Nos da victoria también en él, y al mismo tiempo el 8 nos da mucho más victoria todavía. Así que esta batalla puede ser que traiga conflicto a algunas personas, pero realmente existe, es real, pero hay gracia para poder vencerlo, hay salida ante esta dilema, y realmente Dios no nos deja sin elementos para poder enfrentarlo. ¿Okay? Así que vamos a ver acá como Pablo mostraba esta lucha diaria que muchas veces tenemos en el proceso, porque es un proceso realmente para alcanzar la santificación y llegar a agradar a Dios y todo lo que Dios quiere. Así que aquí vamos a ver rapidito lo que es la muerte, los muertos a la ley y vivos para Cristo, primera parte del capítulo 7, luego cómo mata la ley, y luego el problema no es la ley, como decíamos, sino el pecado realmente. La ley es buena, el pecado que es malo. ¿Okay? Así que Pablo toma aquí como una referencia y trata de buscar acá en estos primeros versículos, hacer una alegoría, una comparación, ¿verdad?, entre lo que es matrimonio de una pareja real, en cual donde muere entonces, la mujer no está libre hasta que no muere el marido. Por tanto, quiere explicar acá acerca de esa relación para explicar la relación espiritual. Cómo es que nosotros podemos estar de acuerdo con, cómo podemos estar bien con Dios, cómo podemos estar bien con Cristo y romper la relación que teníamos anteriormente con la ley. Es lo que está queriendo trazar Pablo acá, esta analogía entre la persona y la ley. Así entonces dice el versículo 1, hermanos, ustedes conocen la ley y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras esa persona vive.
Por ejemplo, una mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras éste vive. Pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que estaba ligada a él. De modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Así que la única manera que la mujer puede quedar libre para poder tener esa relación nueva es ahí cuando muere el marido. Por tanto, tiene que morir al pecado, morir al yo, morir a la ley para poder entonces estar libre y casarnos ahora con Cristo, que es lo que estamos buscando. Así que esta analogía Pablo es compleja, pero el significado es muy claro. Así como la muerte quebranta el vínculo entre un marido y una esposa, la muerte del creyente en Cristo rompe el vínculo que antes se lo unía a la ley, quedando así libre para unirse ahora con Cristo. La unión con la ley, o sea, la dependencia de la ley para salvarse, produce pecado y muerte, pero la unión con Cristo trae vida eterna. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos ahora bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es decir, la letra mata, pero la ley, que la gracia que vivifica, lo que nos da realmente vida es el Espíritu. ¿Okay? No vivir bajo el viejo régimen de la letra, sino bajo el nuevo régimen ahora del Espíritu. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo en versículo 7. ¿La ley es pecado? No, de ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado si no es por la ley, porque tampoco conocería la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Se dan cuenta? La ley nos va a revelar lo que está mal en nosotros, lo que no debemos hacer. Pero nos da la capacidad de poder vencer eso. Solo la gracia de Dios en nosotros nos permite ahora no codiciar. Nos permite ahora estar contentos con lo que tenemos. Nos permite ahora poder tener una satisfacción completa en Cristo y no en lo material y en las cosas que nos va a uno a codiciar de otra persona. San 23 decía ahorita que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, que compara aquí con el versículo 13 del capítulo 7. Luego lo que es bueno, la ley, el Torah, ¿vino a ser muerte para mí? No, sino que el pecado, dice que lo que hace la muerte no es la ley, lo que mata es el pecado. Si la ley refleja el pecado, yo sé lo que es el pecado, pero si yo cometo ese pecado, no es la ley, es el pecado que mora en mí lo que hace que yo coseche lo que es muerte en mi vida. No es la ley como tal, la ley es buena, la ley es de Dios, la ley es pura, la ley es espiritual. De ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso. Dios me muestra lo que está mal en mi vida a través de la ley. Y así que entonces tenemos el dilema. Nos convertimos ahora en una persona que tenemos como, digamos, con una doble personalidad. Y que realmente el creyente es el único que tiene ese dilema. El no creyente no tiene ese dilema. El no creyente hace las cosas carnales, las cosas son de la carne, sin ningún tipo de remordimiento. Y no ve. Y hasta el punto de vista que matan y hacen un montón de cosas. Y uno dice, ¿cómo es posible que no tenga ni siquiera remordimiento por lo que hizo? Porque es que la persona no regenerada, la persona pecaminosa, la persona pecadora, la persona que no tiene una relación con Dios, hace lo normal, lo natural, lo que la carne dice que haga y se acabó. No hay ningún tipo de remordimiento, ni dolor, ni a veces no se arrepiente, ni pasa por su mente nada de confesión, ni nada de eso, porque no le nace. Pero el creyente, que todavía tiene esa carne, que no se ha ido del todo, que está todavía ahí, pero ahora tiene una nueva naturaleza que es espiritual, ahí viene el conflicto. La única persona que tiene conflicto somos nosotros. La gente que no tiene Cristo no tiene conflicto. Pero nosotros sí tenemos conflicto, porque vemos entonces este conflicto que decía Pablo. Veo ahora en mí dos cosas. Mi mente se deleita en las cosas espirituales, pero mi carne me lleva cautivo al pecado en mis miembros. El hombre carnal, por ejemplo, está vendido al pecado. En su cuerpo no mora el bien, como dice Pablo en el versículo 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. No puede hacer el bien lo que quiera. Es cautivo, es esclavo del pecado. Sin embargo, tiene otro lado, vemos la parte espiritual. El hombre espiritual, cuando se levanta en la mañana, cuando está, sabe que la ley es buena y se deleita en la palabra y la ley y todo, y clama por liberación, pero ve en su cuerpo otra ley que lo lleva a hacer cosas que no quisiera hacer, pero está ahí. Y todo depende de a quién yo voy a dejar
guiar mi vida? ¿A quién yo voy a someterme? ¿A quién yo voy a dejar guiar? Como muchas veces han hecho ejemplos por ahí de todo, ¿verdad? Cuando traen dos perros a pelear, uno blanco y uno negro, por ejemplo, y una semana gana el blanco y la semana siguiente gana el negro, y la gente se preocupa, pues no es posible que uno gane hoy y después gane el otro. Y le pregunta al dueño, el hombre dice, muy sencillo, el que yo quiero que gane es el que yo alimento más. Y la semana siguiente viene y se come al otro porque está más alimentado. Y entonces así mismo pasa, si tú alimentas la carne, todo lo que sale de tu vida es puro carnalidad. Cuando tú pasas tiempo en lo espiritual y la palabra de Dios en ayuno, oración, y lectura de la palabra, tú vas a estar siempre espiritual porque la carne no va a tener chance de poder sobrepasar lo que tú has decidido alimentar más, lo que tú decides tener más relación en tu vida. Pero en ese caso, dice Pablo, yo no soy quien lo lleva a cabo, y no soy yo quien lo hace, sino que dice, el pecado que mora en mí hace estas cosas que yo no quisiera hacer. Pues está el pecado en mí, no se ha ido del todo todavía. Y 18 decía, yo sé esto, que en mi carne no mora bien. ¿Por qué? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Es un conflicto. Veo que dice 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, dentro de mí, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí. Me deleito, lo quiero hacer, pero no puedo hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino ¿quién lo hace? El pecado que mora en mí es quien hace eso. ¿Se dan cuenta? Entonces hay pecado en mi vida que yo tengo que lidiar con eso todos los días, tengo que estar siempre poniendo bajo control el pecado, porque si yo dejo el pecado crecer, me va a dañar, va a dominar mi vida, va a regir todo mi mente, mi corazón, mi alma, todo lo va a dirigir y me va a dañar completamente. Me va a llevar a la muerte, que es el único resultado que puede darme el pecado. Pero esa condición es bien triste, decía, miserable de mí. El creyente que está constantemente en esta relación así, ese conflicto diario, que si la carne es el espíritu, que si la carne es el espíritu, y lo vuelve loco, y se llega al punto y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se refería que antiguamente la gente, pues, si cometía un crimen y mataba a alguien, por ejemplo, tenía que colgarse ese tipo muerto atrás y lo amarraban con él por días y días y días hasta que ese cuerpo se iba desgastando ahí, se iba pudriendo y así causaba la muerte del asesino, porque realmente uno no podía cargar con un cuerpo de muerto encima todo el tiempo, que se va destruyendo, se va putrificando, se va dañando y uno cargando con eso. Así mismo se sentía Pablo. Decía, ¿quién me va a librar de mí de ese cuerpo de muerte? Porque dentro de mí yo sé que tengo la carne, yo sé que tiene que morir, yo sé que ya está muerta por causa de Cristo, pero cargo con él todavía. ¿Quién me va a librar de esto? ¿Quién me librará de este conflicto tan grande que yo tengo? ¿Qué problema tan grande que muchas personas tenemos hoy en día? Pero Cristo, ¿verdad que sí? El 25 dice, pero gracias. ¿Ves? Por eso hay que ver el capítulo 7 a la luz del 6 y el 8. Gracias doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Así que yo mismo con la carne, con la mente, sirvo la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Pero Cristo, esa es la clave. Cristo es quien nos hace a nosotros amigos de Dios. Cristo es quien nos libra de condenación. No dice el versículo 8, que vamos a ver la semana que viene, primero Dios, en el capítulo 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, otra ley, la ley de la carne, que habíamos visto, la ley de la letra, y la ley del Espíritu de Cristo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso no está la solución para una vida santificada, lista, bien vista delante de Dios, en rectitud, en santificación como Dios quiere, es viviendo en el Espíritu. Por eso que vamos a dedicarle nada más que capítulo 8, primero Dios, la semana que viene, porque está tan tremendamente edificante ese capítulo 8, y queremos dedicarle nada más que ese capítulo. Pero vean el conflicto que hay en este capítulo 7, que tenemos, ¿verdad?, entre la carne y el Espíritu. Pero el Señor nos recuerda que nosotros no debemos dejar reinar el pecado en nosotros, que nos debemos considerar muertos al pecado, muertos para el pecado, pero vivos para Cristo Jesús. Y en que haya conflicto, porque hay crecimiento que vamos llevando día con día en la santificación que Dios va haciendo en nuestras vidas, recordamos que solamente en Cristo, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que su Espíritu de vida me ha librado
de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Es la intención que Dios pueda edificar, ¿verdad?, su pueblo, bueno, que es lo que queremos.